Muy buenos días, que el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a tener nuestra escuela dominical. Vamos a tratar un tema que se denomina la corrupción en los últimos días. Hemos estado acostumbrados a ver lo que se dice de los políticos corruptos, los funcionarios corruptos. Sin embargo, también es necesario que seamos francos y que consideremos que el tema de la corrupción también podría o puede y de alguna manera se está dando dentro de la iglesia. Quisiera invitarlos para que oremos y pongamos en las manos del Señor esta lección. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das, por la oportunidad de poder aprender de tu palabra. Te rogamos que seas tú quien nos guíes y nos permitas aprender lo que tú tienes destinado para cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quisiera invitarlos, por favor, para que ahí en su Biblia busquemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 1 al 4 y del 14 al 16. La palabra del Señor dice así: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vean ustedes cómo es que el apóstol Pablo empieza a describir algunas condiciones que podemos considerar de hombres corruptos desde esa época, desde el nacimiento de lo que se le ha denominado la iglesia primitiva. Tenemos que hacer una llamada a hacer este comentario recordando que Dios creó al hombre bueno y perfecto, pero el hombre, llevado por sus pensamientos, engañado por el enemigo, por dejarse engañar, vino a caer en pecado. Y como consecuencia del pecado, también la muerte y toda clase de corrupción. ¿Se recuerdan ustedes que hay un pasaje en la Biblia que nos dice que la paga del pecado es muerte? Bueno, en la lectura que tuvimos nos habla de que habrán tiempos difíciles, habla de los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos van a haber situaciones muy complicadas. Entonces aquí el apóstol Pablo muestra a Timoteo el gran desafío que es permanecer fiel al Señor en tiempos difíciles, cuando los falsos maestros parecen multiplicarse. Él hace una lista de las características de los falsos maestros, hombres sin Dios, vanagloriosos y de muchas categorías de personas. Podemos mencionar o así muy sucintamente mencionarlos. Él habla de hombres avaros, o sea, amantes al dinero. ¿En cuántos lugares hemos oído que de lo único que se habla en las iglesias es del dinero, de que eres hijo del rey, de que por eso necesitas tener el mejor carro, de esto y de lo otro? Y entonces se vuelven, buscan únicamente lo que es el tema del dinero. Pero Dios no nos manda solamente a eso, Dios nos manda a predicar el evangelio, a apoyarnos unos a otros. También dice que estos líderes son vanagloriosos, soberbios, es decir, hombres llenos de orgullo. Y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres, hermanas, llenos de orgullo, de arrogancia, que se creen superiores a los demás. Y conste que no estoy hablando de porque tienen dinero, porque tienen títulos. Hermanos, hay gente que puede ser económicamente muy sencilla, pero que se cree
muy superior a cualquier otra persona. Otra de las características que nos dice aquí el apóstol Pablo es que son blasfemos. Blasfemos es una ofensa a Dios, que son desobedientes a los padres, es decir, a papá, mamá, que son ingratos. Vean, esos hijos que ven que los padres tienen necesidad, que tienen cómo ayudarles, pero siempre ponen como pretexto, pero es que está mi hermano fulano, mi hermano fulano, mi hermana fulana, ellos viven con mis papás, ellos que le ayuden. Hermanos, yo siempre he creído, usted dele lo que puede y no le preocupe qué va a hacer su papá o qué va a hacer su mamá con eso. Usted dele, si puede, porque esa es la promesa de honrar a padre y madre para que te vaya bien en la vida y que seas de larga vida, ¿verdad? Bueno, hay otra característica de estas personas, es que son implacables, calumniadores, intemperantes y crueles. Miren, ese tipo de gente es aquella que nunca está dispuesta a perdonar nada. Esos son de esas personas a los que están hablando ahí. Hablan muy bonito, casi cuando uno los oye hablar en la iglesia, pareciera ser que son súper santos, ¿verdad? Pero en la práctica, olvídense, nada que ver, ¿verdad? Entonces, pues hay que irle poniendo la marca, ¿verdad? Bueno, otra característica de estas personas es que, o de estas personas corruptas espiritualmente, digámoslo así, es que dan una falsa apariencia. Eh, el material que nos dieron dice que van a la iglesia, tienen el lenguaje de un creyente, se visten como creyentes, no obstante sus actitudes no coinciden con la palabra de Dios. Yo recuerdo que decía un hermano, miren, en algunas iglesias se exigen que las hermanas lleven la falda hasta el ojo del pie, la manga de la blusa hasta el puño, pues. Y decía ese hermano, pero miren, ¿de qué sirve que tengan largo el vestido, largas las mangas, y así también es larga la lengua con la que critican, con la que viven expresándose mal de otro hermano? Entonces eso lo que hace es que da un pésimo testimonio de ellos mismos y de la iglesia. Muchos solo les dan larga, va, pero por detrás los están criticando porque ellos dan lugar a ese tipo de situaciones. Sin embargo, el apóstol Pablo nos llama a ser un obrero ejemplar. ¿Y qué es un obrero ejemplar? Pues como el apóstol Pablo, que era un seguidor auténtico de Jesús en la proclamación del Evangelio y de la doctrina de Cristo. Pablo no solamente enseñaba, sino que su vida era un testimonio. Miren, hermanos, eso cómo nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Ser nosotros el ejemplo vivo del testimonio de Cristo, de que el Señor ya nos transformó. Pero bueno, el Señor nos está transformando cada día y dejemos que el Señor nos transforme y pidámosle que Él pues nos pueda ayudar para podernos transformar. Pablo con toda autoridad podría decir que lo que dice en Filipenses 3:17, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, pues yo no me animaría a decirlo, no he sido el ejemplo que debería. Sin embargo, él sí, y por eso es que es tan grande delante del Señor como siervo. Claro, también tuvo sus defectos, seguramente, pues, porque nadie es perfecto, ni aun uno, dice la palabra del Señor. Bueno, ¿qué otra cosa tienen que tener los buenos cristianos? Fe, longanimidad, amor. Miren, la intención de Pablo no era promoverse, sino promover el Evangelio de Cristo. Él no está diciendo, miren, así como yo tengo amor por ustedes, así como esto, como lo otro. No, él simplemente estaba dándonos, como quien dice, la receta de lo que era necesario hacer para poder ser un buen siervo del Señor. Miren, el desafío del cristiano no es de presentar de presentar la paz universal, hablar de la paz del mundo y de todas esas situaciones, sino de permanecer fiel a Dios en tiempos de tribulación y promover el evangelio de la salvación en Cristo. Miren, hermanos,
eso de promover el evangelio de la salvación en Cristo, a pesar de la corrupción en el interior de la iglesia y de la persecución externa que se vive. Hermanos, qué bueno que la mayoría no se da cuenta, pero en las iglesias también hay mucha corrupción, muchos líderes que viven aprovechando su puesto para cuestiones personales, incluso para apropiarse de bienes, de dinero de la iglesia. Pero la mayoría, los verdaderos cristianos, estamos ahí para serles fiel a Dios en tiempos aún de tribulación, hermanos. Porque miren, fácil es decir que se tiene fe cuando no se tiene problemas. Pero créanme, qué difícil cuando uno está pasando situaciones difíciles, cuando no, las enfermedades no hay manera que se puedan curar, que uno ya no haya ni qué hacer, cuando el negocio no prospera, cuando no encuentro trabajo. Miren, hermanos, esas son tribulaciones serias, pero a pesar de eso, el Hijo de Dios ahí está constante, permanente, tratando de agradar a Dios y sirviéndole como corresponde, siguiendo el ejemplo de Pablo, ¿va? Cuando le dice al Señor que tiene un aguijón que pide que se lo quite, ¿va? Pero el Señor le dice, bástate mi gracia. Y creo que lo mismo nos dice hoy, hijo, bástate mi gracia. Así que hermanos, si estamos pasando por pruebas difíciles, enfermedades, problemas económicos, familiares, pérdida de un ser querido, que les baste la gracia del Señor, que sea Él el que los fortalezca. Miren, en la actualidad es imprescindible que los líderes inviertan recursos y tiempo en la enseñanza de la palabra de Dios. El Antiguo Testamento dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros desconocemos muchas cosas. Muchos se quejan de que la iglesia presbiteriana es una iglesia complicada, que mucha burocracia, pero realmente es porque no la conocen. Pero ¿por qué no la conocen? Pues es muy simple, porque no quieren aprender, no dedican tiempo al estudio de la palabra de Dios, no dedican tiempo a conocer lo que es su iglesia. Miren, hermanos, nada es fácil, nada es gratuito. Miren, muchas veces nos dicen, miren, ¿y por qué no en el tiempo de la escuela dominical enseñan el libro de gobierno? Hermano, no da tiempo, hay tantos temas que aprender. Para eso hay una enseñanza, un culto de doctrina, donde debería de aprenderse eso. Debemos de promover esa situación y que sea Dios el que nos ayude para que podamos encontrar el punto ideal para esas situaciones y que podamos aprender. Pero cada uno dentro de sus organizaciones, los jóvenes pueden promover un tiempo de estudio del libro de gobierno. La sociedad femenil, los diferentes comités pueden hacerlo. Deberíamos antes de asignarles cargos a los hermanos, ver que realmente conozcan para que después no estemos hablando cosas que no son, ¿verdad? Pero bueno, les dejo la inquietud para que ustedes promuevan. Si realmente tienen interés en aprender, que busquemos cómo hacerlo, busquemos un espacio. Creo que hay hermanos que nos podemos dedicar a compartir y a colaborar para que podamos entender, que podamos aprender de nuestro libro de gobierno. Bueno, aquí es importante entonces que la conservación de la sana doctrina y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, pues sea algo que realmente sea manifiesto. Lo que encuentro alarmante es el número creciente de pastores e iglesias que están cayendo víctimas de esa mentalidad de especialidades. Miren, hay iglesias en las que solo se habla de la palabra, otras en que solo se trata el tema de la alabanza, el fuego divino, en otros solo se trata el tema de la familia. Y entonces, pero una iglesia tiene problemas de muchas naturalezas. Y entonces, ¿qué va a pasar en esas iglesias donde solo le dan énfasis a un tema muy en particular? Pues bueno, esas iglesias o esos pastores tendrían que decir, disculpe, fíjese que ese tipo de problemas si no lo tratamos aquí, váyanse a la iglesia del hermano fulano, allá lo van a atender.
Miren, la verdad es que nosotros estamos aquí como obligados. La iglesia tiene que ser un lugar especial, un lugar de sanidad y refugio para todo aquel que lo necesite, sin importar el tipo de problemas. Por eso decía, mire, problemas de salud, económicos, familiares, espirituales, sentimentales, etcétera. Todo eso lo deberíamos de tratar nosotros. Sin importar cuál sea la necesidad, tenemos que insistir en ser una iglesia equilibrada. En conclusión, vivimos tiempos difíciles, por eso necesitamos volver a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos permite encontrar el punto exacto para poder encontrar la solución a los diferentes problemas. Tenemos que buscar la lectura de la palabra, y ahora ni siquiera pretexto hay, porque si no quiere leer, pues hasta ahí mientras está meditando puede poner su teléfono y tiene aplicación hasta para que la Biblia tenga, la puede leer o la puede escuchar, pues o sea, no hay ningún problema. Pero si no leemos, si no escuchamos la palabra del Señor y solo nosotros estamos hablando, pidiendo y pidiendo y pidiendo, hermanos, nunca vamos a aprender. Así que la idea es que la corrupción que hay espiritual pues pueda ser combatida, pero tenemos que saber cómo, tenemos que saberla descubrir, y solamente vamos a tener ese discernimiento, ese conocimiento a través de la palabra del Señor. Que sea Dios el que nos ayude, que sea su palabra la que nos guíe, y los invito para que nosotros podamos siempre estudiar la Biblia y todos aquellos documentos que nos puedan servir para la edificación de nuestra iglesia. Insisto, la constitución de nuestra iglesia es obligatoria para todo buen presbiteriano, para que puedan conocer y que no les digan cosas que no son. Que el Señor les bendiga, hermanos, y primeramente el Señor, nos vemos el próximo domingo.